Mis amores, ¿cuántas de ustedes también quedaron jodidas por lo que vivieron en casa? ¿Cuántas crecieron aprendiendo a tener miedo antes que a sentirse seguras? Esta historia es para ustedes. Silvia y Luisa enfrentan un mundo que las aprieta, las silencia y las pone a prueba. Porque ese mismo cuento de siempre de que tu papá te encerró y te quitó el celular y ya no me pudiste hablar, ya no te lo compro. Pero incluso ahí, encuentran algo que nadie esperaba, un refugio mutuo, una razón para seguir, y quizás, una forma de amar. Y lo más sorprendente, es que en esta historia de mujeres asesinas, la víctima no terminó en la cárcel por defenderse. Silvia y Luisa, que además enfrentan las presiones de su trabajo, viven una realidad difícil. Lo importante es que estás aquí. Les cuento la historia completa, pero antes, ¿qué tal si me regalan un pequeño comentario o un like? Eso me animaría a seguir compartiendo más historias tan irresistibles como esta. Les advierto que esta historia podría desencadenar recuerdos traumáticos y afectarles. ¡Estás borracho ya! ¡Párale! Mi relación con el alcohol no es tu problema, es mi problema. Por favor, véanla con precaución. La historia comienza con un flashback de cuando Silvia era pequeña. Su madre le decía que todo era solo un juego donde Rafael, el padre y ex policía alcohólico, era el agresor físico y emocional de Silvia y Marta. Más adelante, en el futuro, nos enteramos de que Silvia crece en un hogar hostil. ¿Por qué vas a tener la culpa? Marta, su madre, sufre malos tratos por parte de su esposo, Rafael. Muchas veces reportaba el abuso, pero nunca le pasó nada a Rafael. Después de mucho esfuerzo, Silvia y Luisa finalmente se gradúan como enfermeras. Los padres de Silvia estaban supuestos a acompañarla a la graduación, pero nunca llegaron. ¿Y tus papás dónde están? No sé, no lo sé. Esa noche, después de la graduación, ellas celebraron y aparentemente pasaron un buen rato juntas. Tras un episodio violento, Marta es ingresada al hospital y recibe el diagnóstico de un cáncer avanzado de páncreas, posiblemente agravado por la violencia doméstica. Los doctores le dan poco tiempo de vida, incluso le piden a la familia que la lleven a casa para que pueda morir tranquila. Solo unos días después, Silvia la encuentra muerta en su cama. Después de la muerte de Marta, Silvia huye a Tijuana, y se muda con Luisa. No lo puedo creer. ¿Estás aquí? Allí trabaja como enfermera y, por primera vez, parece encontrar paz. Qué bonito es despertar contigo. Sin embargo, Rafael presenta cargos por abandono de hogar, Mi papá me denunció. apoyado en su pasado como policía, y Silvia se ve obligada a regresar. María, y para empezar, esto no estaba en la denuncia que me dieron. Al volver, Rafael retoma su ciclo de golpes y humillaciones. ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate ya! Con Marta ya fuera de la escena, su padre descarga toda su rabia sobre Silvia, incluso robándole el almuerzo. No tienes derecho a tener esta cadena, Yo se la regalé a ti. Pero la humillación cruza la línea cuando le regala a otra mujer, Violeta, el collar que Marta le había dado a Silvia. Entonces, Silvia comienza a planear su venganza. Eso no es tuyo. Papá, ese es mi lunch. Esa es tu comida. Silvia manipula calmantes del hospital para asear a Rafael. Lo lleva al sótano, el lugar donde su mamá casi murió. Lo rocía con gasolina y lo asusta con un encendedor, recreando el mismo terror que vivió su madre. El golpe combinado con el susto provoca en Rafael un infarto fatal. Silvia llama a Violeta para que la ayude con el cuerpo de Rafael. Violeta. Básicamente pretende que no entendía nada de lo que le había pasado a su padre. Silvia aprovecha la situación para recuperar el collar de manos de Violeta, sellando su acto de justicia privada.
ya que al parecer Violeta sabiendo todo lo que estaba pasando con Marta pero ayudaba a Rafael. Porque lo que vivió Silvia, no es solo ficción. Es el eco de lo que muchas han callado. Mi papá y sus pinches impulsos que cuando pierde la cabeza se pone como loco. ¿Qué sucede cuando dos almas rotas se reconocen en medio del caos? Cuando el dolor compartido se convierte en abrigo, y el amor nace donde solo había cicatrices. Después de la muerte de Rafael, Silvia regresa con Luisa. Aunque no hay una escena final de beso o declaración romántica, se percibe claramente un reencuentro emocional y una sensación de liberación. Juntas forman una familia con 2 hijos biológicos y viven un final feliz. La historia de Silvia y Luisa toca el corazón porque muestra cómo 2 personas pueden convertirse en un refugio emocional mutuo. Más allá del sufrimiento que cada una carga, juntas logran sanar, acompañarse y, posiblemente, descubrir un amor que las transforma. También me sorprendió que esta sea una de las pocas historias en mujeres asesinas donde la víctima no termina en la cárcel por defenderse.